Muy buenas tardes a todos. Todavía va entrando gente. Bueno, mi intervención va a ser breve, es darles la bienvenida a esta presentación. La idea es empezar a aprovechar este momento de cuarentena y por ahí aprovechar las posibilidades de la transmisión online para que podamos vivir esta clase de experiencias, eh, compartiendo experiencias de gente que por ahí vive otras realidades y por ahí atravesó el camino que atravesamos los que estudiamos ingeniería, y por ahí me parece que es un buen momento y una buena oportunidad para poder compartir lo que hacen. Acá les doy la introducción a Ezequiel Castaño. Él es estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de UTN. Mientras hablo con ustedes voy admitiendo al resto de la gente que vaya entrando. Y bueno, la idea es que él les cuente un poco cómo es su experiencia. Por una cuestión de orden, están todos los micrófonos muteados. Y bueno, la idea es que dejemos las preguntas para el final. Igualmente, Ezequiel les va a proveer una forma de que hagan preguntas para que después las puedan charlar al final. Así que bueno, no voy a hablar demasiado más y lo dejo a él. Cualquier cosita, yo estoy atrás de los controles para que funcione todo bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guille. Los saludo a todos nuevamente. Primero que nada, a hacer una aclaración técnica. Si en cualquier momento se llega a cortar la transmisión por cualquier motivo, vamos a seguir utilizando el mismo enlace. Así que lo único que tienen que hacer es reingresar con el mismo enlace. Bien, aclarado ese punto, les voy a mostrar. Hay una plataforma que se llama slido.com. Ustedes pueden entrar y con el código ELC 2020 pueden hacer las preguntas que quieran. La idea es poder de alguna manera canalizar todas las preguntas, si bien va a haber un espacio para las preguntas al final, pero los que quieran publicar sus preguntas a medida de que surjan, lo pueden hacer a través de la plataforma. Así que, bueno, la charla de hoy se llama ¿Por qué los ingenieros en sistemas también pueden trabajar con la matemática? Y esto es un poco para aclarar dudas o hablar de un tema que muchas veces genera incertidumbre, especialmente en el ciclo superior de la carrera, porque no hay tantas materias similares a lo que uno viene acostumbrado y hay muchas materias que justamente tienen que ver con lo que es matemática aplicada. Así que, para empezar, les comento un poco sobre mí. Mi nombre es Ezequiel Castaño, soy estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas, ya estoy en la última parte de la carrera. Fui becario del DAD como estudiante de intercambio en Alemania. Actualmente estoy trabajando en la empresa Trum y los intereses que tengo son la matemática, la estadística y la inteligencia artificial, como ramas de aplicación de la ingeniería en sistemas. Vamos a hablar sobre la carrera. Yo sé que el público está mayoritariamente concentrado en estudiantes de simulación, pero también puede haber alumnos de otros años y también gente que no sea de la universidad. Así que vamos a hablar de un tema que generalmente la mayoría no conoce. Las materias en UTN son 36 para el plan de ingeniería en sistemas. Son 36 materias obligatorias, más una serie de horas de materias electivas. Y estas 36 materias se dividen en áreas. Los alumnos no tienen mucho conocimiento de cuáles son esas áreas porque en realidad es transparente para nosotros. Se maneja más que nada a un nivel administrativo. Pero estas áreas se pueden clasificar en dos grandes categorías. Por un lado tenemos las básicas y por otro lado las específicas. Las básicas son matemática, física, química, inglés y complementarias. Las complementarias son economía, legislación, sistema de representación e ingeniería y sociedad. Por otro lado tenemos las específicas. Y un análisis interesante es ver cómo se dividen estas 36 materias, cuántas hay en cada una de las áreas. Si nosotros hacemos ese análisis, vemos lo siguiente. De las básicas, las áreas que tienen mayor peso son matemática y las complementarias. Esto no es de extrañar, en una carrera de ingeniería la matemática tiene mucho peso. Y de las específicas, el área con más materias es sistemas, de ahí el nombre de la carrera. Tiene sentido que sea de esta forma. Ahora bien, esta es una división entre básicas y específicas. Pero ¿qué pasa si las dividimos por años? En la carrera de Ingeniería en Sistemas se suele hablar del ciclo básico, refiriéndose a primero y segundo, y al ciclo superior, como tercero, cuarto y quinto. Si nosotros dividimos las áreas específicas, ya no nos vamos a centrar en las básicas, sino las específicas, en estos 5 años, podemos ver cuál es el foco principal de la carrera, en los primeros 2 años y en los últimos 3. En los primeros 2 años esta es la división. Vemos que el foco está
en la programación. Hay 4 materias de programación, es el área con más materias de las específicas, y de hecho no hay materias de gestión ingenieril ni del área de modelos. Entonces, los que hicieron solamente primero y segundo todavía no han conocido cuáles son los contenidos realmente de estas dos áreas. Ahora, en el ciclo superior se da un cambio drástico, porque esta área, que es el área de programación, que es el foco principal en el primer y el segundo año, en el ciclo superior es la que menos cantidad de materias tiene. Y el área de modelos es la que más materias tiene. Entonces vemos que en primer y segundo año el foco es la programación, poner las bases. Y en el ciclo superior el foco es el área de modelos. Para aquellos que no sepan, el área de modelos es básicamente matemática aplicada. Matemática superior, teoría de control, investigación operativa y por supuesto la cátedra que invita a esta charla, simulación. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre qué influencia tienen estas áreas en el perfil del egresado. Cada una de estas áreas está asociada de manera más o menos directa con una posible salida laboral. Tenemos las 5 áreas de la carrera, las 5 áreas específicas, y por otro lado tenemos los roles profesionales que puede desarrollar un egresado. Los que quieran enfocarse en la programación pueden trabajar como desarrolladores de software. Los que quieran especializarse en el área de computación generalmente terminan trabajando en la parte de infraestructura. Los de área de sistemas están asociados fuertemente con la parte de gestión de proyecto. Los de gestión ingenieril con gerencia general. Y los del área de modelos con roles asociados a lo que se conoce en el mercado generalmente como perfiles de ingeniería. Lamentablemente, los roles de ingeniería suelen estar asociados a las ingenierías tradicionales, mecánica, química, civil y similares, y no tanto a sistemas, a pesar de que estamos más que capacitados para poder desempeñarnos en esta área también. Cambiando un poco de tema, les voy a contar cómo fue mi experiencia particular, yendo de tal vez un poco lo más reciente a lo más antiguo. Yo soy un becario del DAD. El DAD es una organización alemana que, entre otras cosas, organiza intercambios estudiantiles. Y hay un convenio particular con UTN, todas las UTN, no es particular de la Regional Rosario, que permite, a través de un proceso de selección que dura aproximadamente 2 años, llevar a cabo una estadía de 6 meses de estudio en Alemania. La idea es que estos 6 meses se pueden extender por motivos laborales y de que el foco principal de esta beca es, por un lado, el intercambio cultural, es decir, poder estudiar en una universidad distinta, en otro idioma, con otras costumbres, y por otro lado, la profundización y perfeccionamiento del idioma alemán. En mi caso particular, yo estuve ya los 6 meses, desde agosto a febrero, y ahora estoy, digamos, se ha extendido mi estadía en Alemania justamente porque conseguí un trabajo. Y es de lo que vamos a hablar a continuación. La empresa en la que yo trabajo se llama Trumpf y se dedica básicamente a hacer 3 cosas. La primera es máquinas herramientas, soldadoras, cortadoras y bueno, distintos tipos de máquinas de la industria de las planchas de acero. Como segundo foco tiene los láseres, que son generalmente insumos de las máquinas que ellos mismos producen. Y en tercera instancia tenemos la automatización de líneas de producción, que se divide en servicios de automatización, como diseño de planta, y también venta de unidades de automatización. Para poder entrar un poco más en tema y entender exactamente qué es lo que hace la empresa, tengo un video de poco más de 1 minuto que quisiera compartirles, donde se muestra una de las máquinas que fabrica la empresa.
La primera impresión que por lo menos me llevé al ver este tipo de videos es, en este tipo de empresas un ingeniero en sistema no buscaría trabajo, o por lo menos no sería su primera opción. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Yo justamente estoy trabajando en esta empresa. Este tipo de máquinas uno las suele asociar con ingeniería mecánica, eléctrica o electrónica, tal vez ingeniería industrial también. Pero al no haber físicamente una computadora con un usuario, uno tal vez piensa que el ingeniero en sistema no tiene incumbencias en este tipo de empresas. Pero, bueno, justamente un poco la idea de la charla es mostrarles de que aún en estas empresas que suelen ser más bien industrias tradicionales, que no son empresas de tecnología, el ingeniero del sistema puede desempeñarse sin ningún inconveniente. Mis tareas, bueno, primero vamos a hablar de cómo fue el aviso. Este es el aviso traducido, abreviado de la pasantía a la que yo apliqué. Decía pasantía en Smart Factory Simulation y Data Science. Se pide un título de ingeniería mecánica, ingeniería y gestión industrial, informática, logística o un estudio similar. Conocimientos básicos del lenguaje de programación Python o Java. Se valora experiencia con un software para la simulación de fábricas, buenas habilidades escritas y orales de alemán e inglés, y capacidades analíticas y conceptuales, métodos de trabajo estructurados e independientes, y un alto grado de meticulosidad. Se puede ver generalmente cómo uno tiene las hard skills de los lenguajes de programación y las soft skills de, bueno, capacidad de trabajar de manera estructurada. A mí me gustó mucho la materia simulación, entonces yo deliberadamente busqué pasantías en esta dirección. No es que había muchas otras posibilidades en otras áreas, pero yo quería trabajar en algo que tuviera fuerte vinculación con la matemática y el área de modelos, que es lo que vemos nosotros en la facultad. Así que bueno, apliqué y quedé seleccionado. Ahora en breve les voy a contar un poco cómo fue el proceso, pero les voy a comentar primero cómo son las tareas que yo hago. Mis tareas principales son, por un lado, bueno, el título del aviso, hacer Smart Factory Simulation, que es básicamente la simulación de toda la planta industrial con la vinculación de las distintas máquinas. Por otro lado, análisis de datos con Python. También tenemos parte de optimización de procesos, que es un poco investigar cuál es la mejor combinación de máquinas y de qué manera y en qué tiempos y qué forma tienen que combinarse esas máquinas para ya sea minimizar tiempos de producción, minimizar costos, maximizar unidades producidas, bueno, el objetivo que se quiera lograr. Y por último, siempre con un foco en la industria 4.0, cómo se pueden utilizar, digamos, estructuras de Big Data, por ejemplo, basadas en IoT, para poder mejorar los resultados del análisis de datos, la optimización y la simulación. Ahora, ¿cómo conseguí este trabajo? Bueno, y acá es donde la cátedra realmente jugó un papel fundamental. Yo cursé la materia hace 2 años y a inicios del segundo cuatrimestre se comenzaba, digamos, la parte del trabajo práctico integrador con un software que se llama AnyLogic. La idea de ese trabajo práctico era que nos dividiéramos en grupos de 3 en lo posible y que buscáramos un proyecto real de simulación. Junto con 2 compañeros que cursaron conmigo en ese momento, elegimos los ascensores de la facultad y presentamos el trabajo práctico. Así que como primer paso tenemos que en julio de 2018 preparamos un trabajo práctico de simulación con AnyLogic, usando los ascensores de la facultad, nada demasiado extravagante. El trabajo práctico estaba interesante, fue desafiante porque no era algo sencillo de hacer tampoco, y el profesor en su momento nos dijo, bueno, si ustedes quieren, pueden preparar un escrito formal y bien armado con todo el análisis que hicieron y presentarlo en el Congreso Nacional de Ingeniería en Sistemas, el CONAISI. Así que bueno, nos pusimos, estuvimos escribiendo el paper de estudiante para ese congreso y efectivamente en noviembre del mismo año estábamos presentando en el congreso en Mar del Plata. Así que eso fue, digamos, toda la parte de la experiencia académica, fue tanto la parte de aprobar el trabajo práctico, pero también poder presentar en un congreso. Y bueno, en mi caso particular, yo tengo un sitio web personal donde una de las ideas que yo tenía para ese sitio web era ir publicando los distintos trabajos prácticos que yo hiciera en la facultad. Primero que nada para tener algo que mostrar y en segunda instancia también para tener una suerte de recurso al cual yo pueda acudir cuando quiera revisar algún tema. Es decir, usar esos artículos del blog como mi propio material de estudio. Así que yo sabía de que este trabajo era muy interesante y quería hacerlo. El trabajo estaba online,
en la plataforma gratuita de AnyLogic, que es una plataforma online, donde uno puede subir sus modelos. Y entonces, un par de meses después, bastante tiempo en realidad, en abril de 2018, escribo un artículo en mi blog personal sobre este trabajo práctico. No es un tutorial paso a paso sobre cómo replicar el trabajo práctico, sino más bien un artículo donde explico cómo funciona. Porque cuando uno se encuentra con un trabajo de simulación complejo, hay veces que no es sencillo poder utilizarlo siquiera. Así que un poco el objetivo de este artículo era explicar eso. Poco tiempo después, un mes después, en realidad un par de semanas después, recibo un mail de AnyLogic, completamente sorpresivo para mí. Y en ese mail decían: hemos visto tu artículo, vimos el modelo también en la plataforma online y queremos destacarlo como modelo del mes. Y lo vamos a mandar como newsletter a todos los que estén registrados. Yo, por supuesto, no lo podía creer. Así que en mayo de 2019, ese mismo trabajo práctico sin ninguna modificación adicional fue seleccionado como modelo del mes de AnyLogic. Yo particularmente con la plataforma Analytics que utilizo, yo me enteré después, porque primero vi un pico de visitas en el sitio y no entendía a qué se debía. Y después recibo el mail diciéndome de que lo habían publicado como modelo del mes. Y eso fue en mayo de 2019, hace prácticamente un año. Desde ese momento yo no volví a tocar absolutamente nada del trabajo, ni del artículo, ni tampoco siguiendo comunicándome con la gente de AnyLogic. No obstante, en enero de este año decidí postularme para las distintas pasantías que podía hacer acá en Alemania para de alguna forma ver si extendía o no mi estadía. Y efectivamente, en enero de este año conseguí este trabajo de simulación donde el componente principal que permitió que me aceptaran o que me seleccionaran fue mi experiencia con AnyLogic, que no era una experiencia profesional y que tampoco era algo fácil, por así decirlo, de comprobar, porque no era que yo hubiera dicho tengo 6 meses porque estuve trabajando en tal proyecto o en tal empresa o demás, sino de que era un trabajo de simulación que hice en mi carrera. Obviamente que tenía cierto respaldo porque había hecho un blog, un post de esto y había sido seleccionado. Pero muchas veces uno piensa de que si no es dentro de un contexto laboral, ya sea como freelancer o en relación de dependencia, que los proyectos secundarios que uno tiene no tienen peso. Cuando en este caso fue prácticamente el componente decisivo de esta entrevista. Así que esto es un poco la experiencia sobre cómo conseguí el trabajo actual. Acá en Alemania, justamente ellos no estaban buscando, ustedes vieron el aviso, no buscaban gente con experiencia en AnyLogic. No obstante, en otra parte del aviso decían que iban a enseñarte AnyLogic. Entonces el hecho de que yo vaya y diga, yo ya tengo experiencia en el software que ustedes me van a enseñar, eso por supuesto que facilitó mucho todo. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, por supuesto que acá la audiencia es diversa, así que yo quiero dividir las conclusiones en tres partes. Por un lado, para los que son estudiantes de UTN y que no necesariamente están cursando la cátedra de simulación. Por otro lado, para los alumnos de simulación. Y por otro lado, para la audiencia que no necesariamente es de UTN, ya sean profesores, amigos o egresados. Para los estudiantes de UTN, la primera conclusión que les doy es que la carrera tiene mucho que ofrecer, pero que uno tiene que buscar las oportunidades. Esas oportunidades se pueden manifestar de diversas formas. Proyectos de investigación, adscripciones, presentaciones en congreso, becas. Realmente hay muchísimas oportunidades, pero todas requieren que uno salga de la zona de confort que es atenerse a la currícula obligatoria del cursado. Es decir, ninguna de todas las cosas que yo hice se hicieron durante el cursado o como parte del cursado. El hecho de ir a presentar en un congreso, el hecho de venir a Alemania, todo eso fueron cosas que uno tiene que hacer extra, pero por supuesto que son valiosas y que traen resultados realmente valorables. Y como segunda conclusión, no pienses, especialmente si estás en los primeros años, que lo único que hace un ingeniero en sistemas es programar. Es un sesgo que uno puede tener en los primeros 2 años porque, como vimos, el área que más materias tiene de las específicas es las de programación, pero no es ni por asomo ni siquiera lo único que uno puede hacer, ni tampoco lo más importante. Todas las áreas son igualmente importantes y como es la primera que uno conoce tal vez en mayor detalle, piensa que es la más importante, pero hay muchas otras áreas que son igualmente importantes. Por otro lado, para los que están estudiando simulación ahora mismo,
Primero que nada, es una de las pocas materias que permite enfoques verdaderamente interdisciplinarios. Primero porque está dentro de la categoría de ciencia aplicada, es decir, ya no estamos viendo conocimiento base o fundamental, no es análisis 1, no es análisis 2, es una materia que involucra conocimiento de muchas otras y que nos permite tener también conexión con otras carreras. Para el trabajo de los ascensores yo tuve que consultar con ingenieros civiles, con ingenieros eléctricos, por supuesto no necesariamente egresados, pero estudiantes avanzados. E incluso había otro proyecto que, bueno, por el tema de la pandemia se vio suspendido, que tenía que ver con intercambiadores de autopistas, con un fuerte componente, por supuesto, de ingeniería civil. Entonces, es una de las pocas materias donde uno puede interactuar con gente que no es de sistemas y realmente es sumamente provechoso. Como segunda conclusión, hace un trabajo práctico del que puedas sentirte orgulloso. Esto, por supuesto, no se aplica solo a la materia de simulación, se aplica a todas las materias. Pero en este caso, no hablo de hacer un trabajo para aprobar con 6, ni tampoco un trabajo para aprobar con 10. No se trata de la nota. De eso justamente se trata esto. De ir más allá y de que uno pueda realmente sentirse orgulloso del resultado que obtuvo, del proceso de aprendizaje con el que uno realmente está comprometido con el trabajo. Y como tercera conclusión, está en ustedes, está en vos aprovechar la oportunidad. No va a venir nadie a insistirte que vos presentes en un congreso o que te postules a una beca, sino de que depende de cada uno identificar no solamente la oportunidad, porque hay que identificar cuál es la oportunidad, sino también hacer lo que haga falta para poder tomarla. Eso se puede mostrar de muchas formas, y yo pienso de que todos los trabajos prácticos de las materias pueden utilizarse para mejorar el conocimiento o el aprendizaje que tiene uno. ¿Tenés un trabajo práctico donde es una materia en la que tenés que hacer un informe? Bueno, podés aprender látex para hacer el informe. ¿Tenés una materia donde se tratan proyectos de gestión? Bueno, podés aprender Microsoft Project para hacer la planificación del proyecto. O podés aprender una herramienta de gestión como Jira. O podés buscar alguna herramienta de documentación. Entonces, esa experiencia en esas herramientas que no te la van a exigir dentro de la materia o de la cátedra, puede ser igual de valiosa que el mismo conocimiento, porque el día de mañana cuando te presentes a una entrevista vas a poder decir yo no solamente sé esto, sino que tengo experiencia en esta herramienta puntual. Y que muchas veces eso realmente es valioso y se valora en todas las entrevistas. Por otro lado, para la audiencia que no sea de UTN, tengo dos conclusiones generales. La primera, tener en cuenta la flexibilidad de los ingenieros en sistemas. No solamente se dedican a sistemas que tengan que ver con software o desarrollo de software, sino de que la carrera de sistemas en general es mucho más amplia, es mucho más flexible y puede adaptarse a los distintos contextos interdisciplinarios de todo tipo de industrias. Y en segundo lugar, siempre hay que buscar interactuar con profesionales de otras especialidades. No solamente con ingenieros en sistemas, ni tampoco con otros ingenieros, sino más bien con otras especialidades, otras carreras, otros cursos de estudio, para que uno pueda realmente adquirir un conocimiento o digamos, una forma, una perspectiva de resolver problemas que va a brindar no solamente resultados válidos, sino también un análisis sólido sobre el problema. Porque muchas veces es, digamos, difícil analizar un trabajo sobre medicina que hizo un ingeniero. Pero cuando uno combina trabajo de un médico con un ingeniero, con tal vez un biotecnólogo, los resultados que se pueden obtener son mucho más valiosos que lo que se podrían haber obtenido de manera individual. Esto por mencionar un ejemplo. Así que, bueno, sin más, este era un poco el contenido de lo que yo les quería compartir, así que es un poco extraño por ahí despedirse de esta manera virtual, así que bueno, quiero agradecerles a todos. Acá están mis datos de contacto por si alguno quisiera contactarse conmigo y me gustaría que el resto del tiempo que tenemos disponible lo utilicemos para las preguntas. Además les digo de que en el caso de no llegar con el tiempo, volvemos a entrar en el mismo enlace, no hay ningún problema. Así que Guille, no sé si querés moderar las preguntas. Sí, si quieren, por una cuestión de flexibilidad, ya que hacemos un corte, voy a finalizar la reunión y entramos todos de vuelta para el bloque de preguntas, si les parece. ¿Sí? Perfecto, hacemos así entonces. Guille, Bueno, cortá la corto la reunión. reunión y vuelvan al mismo link. Gracias.